quiero agradecerle de todo corazón que esté allí pendiente, expectante, ya esperando la meditación de la palabra de Dios. A partir del día de hoy vamos a comenzar a estudiar Autorizado por la gracia de Dios. Está basado en Romanos capítulo 1, versículo 7, que estamos desarrollando. La siguiente historia ha sido contada en una variedad de formas y es, sin duda, apócrifa. Si usted la ha oído, de seguro no la ha olvidado. Si no la ha oído, es tiempo que lo haga. La analogía de la historia con nuestra propia salvación es poderosa e inolvidable. Hubo una vez un hombre muy rico que poseyó una inmensa hacienda y tenía los sirvientes necesarios, desde mayordomos hasta jardineros, para mantenerla en una bonita condición. Era viudo con un solo hijo, quien se había ido hacía muchos años para pelear en el ejército del rey. Para consolarse a sí mismo, este viudo rico tenía el retrato de su hijo colgado sobre un manto y a menudo se sentaba cerca de la chimenea en las noches y simplemente recordaba. Cada vez que un visitante se acercaba a su hacienda, él les presentaba el retrato. Antes de mostrarle cualquiera de sus peculiares pinturas hechas por grandes pintores, él le mostraba el retrato. Cuando llegó la noticia de que su hijo había fallecido en la batalla, esto quebró su corazón. Unos pocos meses después de la terrible noticia de la muerte de su hijo, el anciano murió. El abogado del hombre anunció que ya no había herederos de la hacienda. La subastaría. Todos los cuadros, la propiedad, los muebles serían subastados. El día de la subasta llegó y cientos de personas millonarias y de influencia se reunieron. Estuvieron emocionados de tener la oportunidad de comprar uno de los más peculiares cuadros del hombre, así como algún mueble hecho a mano, uno de los exquisitos juegos de comedor de plata o una alfombra importada tejida a mano. Se le pidió al público que tomara asiento, mientras el subastador estaba de pie en la grada de descanso de una extensa escalera. Al lado del subastador, sobre una grada había una pintura. Era el simple retrato del Hijo del Hombre, pintada por un artista desconocido, que una vez había adornado el manto sobre la chimenea. El subastador golpeó su martillo y dijo: «Empezaremos la subasta con este retrato. ¿Quién hace una oferta por este cuadro?» Hubo un silencio. Luego una voz al final del salón gritó: «¡Queremos ver los otros cuadros! ¡Ya pase este!». Sin embargo, el subastador persistió. «¿Alguien hará una oferta por este cuadro? ¿Quién empezará la oferta en $100, 200 o más?». Otra vez gritó con enojo: «Nadie quiere esa cosa. Venimos a comprar cosas de valor. Ahora continúe». Sin embargo, el subastador aún continuó diciendo: «El retrato del Hijo. ¿Quién hará una oferta por el Hijo?». La multitud se estaba poniendo más enojada y más inquieta por el momento. Luego vino una voz desde el mismo fondo del salón. «Disculpe». Era la voz del jardinero de la familia, quien había trabajado en la hacienda por casi 25 años. Había entrado sin que nadie lo notara, cuando iba camino a otra habitación y se había detenido para escuchar y observar. Era un hombre de mediana edad y tenía hijos, y había lamentado con su amo cerca del fuego por la muerte del único hijo de su amo. El jardinero no podía imaginarse que el retrato sea menospreciado, o peor, descartado. Este había significado tanto para su antiguo patrón y amigo. Entonces, dijo él: «Puedo hacer una oferta por el retrato, pero no tengo nada de dinero para ofrecer». Una mujer dijo: «Déjelo que se lo lleve. De todas maneras, ninguno de nosotros lo quiere». El subastador dijo: «Ciertamente, si nadie hace una oferta por el retrato, entonces su deseo solo será el pago suficiente». Un hombre gritó: «Solo déselo y continúe con la subasta». La gente se estaba enojando e impacientando. Habían viajado muchos kilómetros para valiosas y costosas inversiones para sus propias haciendas y colecciones.
El subastador golpeó el martillo y dijo: vendido a la una, vendido a la dos, vendido al jardinero. Un hombre sentado cerca del primer escalón de aquella gran escalera gritó al subastador: ahora continuemos con la colección. El subastador puso a un lado su martillo y dijo: lo siento, la subasta terminó. La gente gritaba con incredulidad: ¡terminó! ¿Qué quiere decir con eso? El subastador dio un paso fuera del pódium, mientras que el abogado de la hacienda dio un paso al frente. Calmó a la enojada multitud y dijo: hemos llevado a cabo esta subasta sabiendo que había una cláusula secreta en el testamento. Sin embargo, no se nos era permitido revelarla hasta este momento. Nuestras instrucciones fueron que solamente el cuadro del hijo fuese subastado. Quien comprara ese cuadro heredaría la hacienda entera, incluyendo todos sus muebles. El finado propietario quiso que su hacienda entera quedara en manos de la persona que se interesara lo suficiente en su hijo como para querer su retrato. La cláusula en el testamento decía: quien elija al hijo se lleva todo. En nuestro estudio hasta aquí de Romanos capítulo 1, he expuesto el Evangelio de verdad como lo presenta el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, el siervo de Jesucristo. El Evangelio, declara Pablo en el verso 1, fue originado e iniciado por Dios. El Evangelio de verdad fue también algo que había sido anunciado siglo antes por los profetas en las Escrituras del Antiguo Testamento. El personaje central del Evangelio. Pablo continúa diciéndonos en el verso 3, es el hijo de David, el heredero físico con todo el derecho al trono, y también en el verso 4, el Hijo de Dios, quien reveló su poder divino y naturaleza por su resurrección de los muertos. La pasión de Pablo para presentar este Evangelio fue revelado en el verso 5, donde él define la verdadera fe en el Evangelio como algo que se revelará a sí mismo en y a través de la vida del verdadero creyente. El verdadero creyente es llamado a pertenecer a Cristo, es el amado de Dios y tiene el lugar de su santo. ¿Quién es más? Se revela a sí mismo en su vivir como un santo. Estos son los que Dios ha elegido y quienes han elegido al Hijo de Dios como su Señor y Salvador. Desde la perspectiva del cielo, Dios nos ha elegido. Desde nuestra perspectiva limitada y finita, nosotros le hemos elegido. Y el que elige al Hijo se lleva todo. El que quiere al Hijo sobre todo lo demás, aunque no tenga nada que ofrecerle al final, hereda todo. El mundo diría: mire, continuemos con lo que realmente importa de la vida. Vivamos más, hagamos más, juguemos más, construyamos más, viajemos más, tengamos más. ¿Quién quiere al Hijo? El mundo dice esto. ¿No han oído ellos lo que Marcos nos dice en el capítulo 8, versículo 36? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Al final, el hombre lo pierde todo. Sin embargo, hay algunos entre nosotros, no muchos poderosos ni muchos nobles, no muchos bien contactados, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, pero muchos mayordomos y los jardineros de este mundo, que se han deslizado en la presencia del divino subastador y han susurrado: no tengo nada que ofrecer, sino solo mi deseo, tomaré al Hijo. Pablo le anuncia la imponente noticia, parafraseando Romanos capítulo 1, versículo 7. Mire lo que también ha obtenido: gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es otra forma de decir: usted ha heredado todo lo que realmente importa en la vida, gracia y paz. Echemos una mirada más cercana al versículo 7, donde dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros,
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La construcción griega de la última frase del versículo 7 está ordenada de una manera que revela igualdad entre estas dos personas. Podría leerse de esta manera: Dios, quien es nuestro Padre, y Dios, quien es Jehová o el Señor Jesucristo. Usted tiene a Dios el Padre y a Dios Jehová lado a lado. Son distintos en personalidad, pero igual en esencia. No son dos dioses, sino dos personas de un trino Dios. Sucede que la oración de apertura de la carta del apóstol Pablo a los romanos es de aproximadamente 95 palabras, dependiendo de la traducción, y la oración de apertura más larga de cualquier libro de la Biblia. De hecho, usted comienza a preguntarse si Pablo tuvo algo en contra del punto y aparte, pero no era así. En algún momento tomó un aliento. En esta ocasión, Pablo informa a aquellos que han elegido la persona del Hijo de Dios, quien es 100% Dios y 100% hombre, y es igual a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo, que han heredado todo lo de valor eterno, han llegado a ser poseedores de gracia y paz. Hoy veremos la primera palabra relacionada con la herencia del verdadero creyente que ha aceptado el Evangelio de verdad. Pablo escribe gracia. Veamos el significado de la gracia. Exactamente, ¿qué es esta gracia? Para mucha gente, escribió un autor, gracia es una palabra que usan para definir el aspecto de algún dignatario, o la habilidad y movimiento de una bailarina, o hasta los movimientos de un mono en una jaula del zoológico. Lo hace con gracia. Eso es lo que algunos entienden. Ciertamente la palabra tiene un amplio espectro de significados. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento el significado fundamental se refiere a bondad al que no lo merece. Eso es gracia. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea es she o shedet, la que a menudo se traduce bondad o gracia. En el Nuevo Testamento, la palabra primaria traducida gracia es charis. Varias definiciones de la palabra gracia dan algunos autores. Por ejemplo, el doctor Snyder, quien definió gracia como bondad mostrada por un superior a un inferior cuando no hay obligación de parte del superior en mostrarla. Significa condescender a favor, inclinarse, rebajarse. Donald Barnhouse escribió: amor que sube en adoración, amor que se muestra en afecto, amor que se rebaja es gracia. La ilustración más elaborada de gracia que se rebaja está probablemente en el libro del Antiguo Testamento de Segunda de Samuel. David ha subido al trono. Finalmente, ya que Saúl y su hijo Jonatán habían sido muertos en una batalla contra los filisteos. Usted puede recordar que Jonatán era el querido amigo de David. David es ahora rey y establece su reino en Israel. En el segundo libro de Samuel, capítulo 9, él sorprende a todos preguntando en el verso 1: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Finalmente, encuentran a un antiguo sirviente de Saúl llamado Siba, y David le pregunta en el versículo 3, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Ahora, usted recordará que cuando la noticia sobre la muerte de Saúl y Jonatán llegó, la criada del hijo de Jonatán corrió cargándolo para esconderle. Ella asumió que David haría lo que otros reyes normalmente hacían, que era matar cualquier descendiente del rey anterior que podría amenazar su reino. Sin embargo, cuando la criada salió volando con el pequeño Mefiboset de 5 años, ella accidentalmente lo derribó, lo que le causó una lesión grave en ambos pies.
No sabemos si se le cayó bajando una escalera o accidentalmente se le cayó desde un carro o un caballo o lo que ocurrió. No lo sabemos. Tal vez sus piernas fueron ambas quebradas y no se soldaron apropiadamente mientras permanecían escondidos. Tal vez ellos estaban demasiado asustados como para llamar a un médico. No sabemos los detalles. Solamente sabemos que este joven lisiado ahora vivía en Lodebar, lo cual literalmente significa estéril o tierra desolada. Continuando, en el versículo 5 dice la palabra de Dios: entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. El verso 6 nos informa que cuando Mefiboset vino a David, él inmediatamente cayó ante él esperando que suceda lo peor. Pero en el versículo 7, David dice así: y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Qué increíble demostración de gracia! ¿Qué mejor ilustración podríamos tener de lo que nosotros como hijos de Dios hemos recibido de Dios en nombre de Cristo? Un autor tan maravillosamente capturó la analogía entre la gracia de David a Mefiboset y la gracia de Dios hacia nosotros, que todo lo que quiero hacer es leérselo a usted. Él escribió así, escúcheme bien, se lo voy a leer. Cuando el desastre golpeó, el miedo apareció y Mefiboset sufrió una caída que le lisió los pies por el resto de su vida. De manera similar, cuando el pecado llegó, la humanidad sufrió una caída que nos ha dejado inválidos permanentemente. Por el amor a su amigo Jonatán, David buscó a alguien a quien podría extender su gracia. Así también, Dios el Padre, a causa de su amor por su Hijo, busca a aquellos a quienes Él podría extender su gracia. El hombre minusválido era indigente y sin mérito. Todo lo que podía hacer era aceptar el favor del rey. Así también nosotros, como pecadores, no tenemos mérito y estamos sin esperanza. En ninguna manera somos dignos del favor de nuestro rey. Todo lo que podemos hacer es aceptar humildemente su gracia. El rey tomó al lisiado Mefiboset de una tierra inhóspita y lo sentó a la mesa del banquete real en el palacio. Dios nuestro Padre nos ha rescatado de nuestra propia tierra inhóspita del pecado y nos ha sentado en el lugar de nutrición espiritual e intimidad. La cojera de Mefiboset fue un recordador constante de la gracia de David. Así también nuestra debilidad nos evita olvidar que donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Cuando Mefiboset se sentó a la mesa del rey, fue tratado con el mismo respeto y se le dio los mismos privilegios que a los propios hijos de David. Y cuando nosotros, un día, asistamos a la gran fiesta de las bodas del Cordero, lo mismo será verdad para nosotros también. Nos sentaremos con los profetas y sacerdotes, apóstoles y evangelistas, pastores y misioneros. Cenaremos con todos ellos, desde el apóstol Pedro hasta David Livingstone y los 5 misioneros que fueron asesinados por los Aucas en la selva del Ecuador. Y estaremos allí con ellos porque el mismo mantel de gracia cubre todos nuestros pies. Hasta aquí esta analogía de lo que ocurrió con Mefiboset y con cada uno de nosotros. Recuerde, cuando usted tiene al Hijo, usted hereda todo lo demás. Pablo escribió en Romanos capítulo 1, versículo 7, gracia, gracia. Creo que se estaba refiriendo a todos los beneficios de la bondad de Dios otorgados a ellos como hijos e hijas amados de Dios.